Buen día para todos. ¿Será esto a consecuencia de lo que pasó aquí en Avenida Universidad, a consecuencia de la tala de los árboles en Mayorazgo? Bueno, yo creo que más bien, como se estaba comentando ahorita en la conferencia, este es un trabajo que se ha venido realizando de manera conjunta y una alianza que se ha venido fortaleciendo a través de los años, y estamos refrendando el día de hoy a través de la firma de este convenio, este compromiso que tenemos como instituciones garantes de los derechos humanos. Sin duda, este asunto de Mítica ha sido un asunto relevante para ambas instituciones, pero así como tenemos otros muchos asuntos en la ciudad que son delicados, que han transgredido los derechos humanos de los capitalinos, y es ahí donde está el interés tanto de la Comisión de Derechos Humanos como de la Procuraduría de poder fortalecer acciones y esfuerzos, sumar esfuerzos para poder cada vez representar de mejor manera los intereses de los capitalinos que hoy por hoy pues no se sienten representados en muchas de las instituciones. ¿Qué va a pasar con la calle de Mayorazgo? Bueno, puntualmente en la Procuraduría nosotros presentamos una denuncia penal ante la FEDAPUR. Denunciamos no solamente a la persona jurídica, denunciamos a la persona jurídica, es decir, a la persona moral, que este es pues un caso sin precedentes aquí en la Ciudad de México. Esperamos que se resuelva a favor de la Procuraduría, es decir, a favor de los ciudadanos, y bueno, estamos dando seguimiento puntual a este asunto para que se sancione a los responsables, que eso es pues precisamente lo que estamos buscando en esta ciudad. Uno es esta parte de la política de justicia restaurativa, pero por otro lado, con el marco legal que hoy nos ampara, lo que estamos buscando es que realmente se sancione a los responsables, que eso es algo que no ha sucedido en años anteriores. En este plan de política restaurativa, ¿qué va a pasar en esa calle? ¿O a qué están condenando o qué están solicitando de mí? Sí, pues lo que estamos solicitando es que se sancione como establece el Código Penal, que tiene una sanción económica, y en términos de justicia restaurativa, bueno, como comentábamos, es una política que vamos a impulsar de manera conjunta la Comisión y la Procuraduría. Necesitamos generar y crear el andamiaje jurídico para poder realmente garantizar la reparación del daño a las víctimas, a los ciudadanos afectados. Pero puntualmente en este caso de Mítica, lo que estamos esperando es que sea sancionada la empresa en términos de lo establecido por el Código Penal. ¿Esta denuncia que ustedes presentaron, cuándo fue y por qué delitos? A la FEDAPUR. Tiene como un mes, poquito más de 15 días. Fue justo los 2 días de haberse cometido el ilícito, y bueno, pues el procedimiento es, pues se lleva en la FEDAPUR y ya estamos puntualmente dando el seguimiento. Pero no me acuerdo qué otra cosa preguntar. ¿Pero qué delito? ¿Por qué delito? Fue por tala ilegal de arbolado. Bueno, ya Mítica ha tenido muchos problemas. ¿Qué posibilidades tiene de clausurar o de solicitar al INPEA que vaya y clausure esa obra que está dañando tanto a la población del pueblo? Nosotros tuvimos algunas denuncias por este asunto. Hicimos una investigación puntual, se emitió en su momento la resolución, se notificó a las autoridades competentes, no identificamos violación contundente a ninguno de los ordenamientos. Lo que sí es ahí donde interviene puntualmente la PAO de manera muy tajante es en esta tala ilegal del arbolado, que definitivamente para interpretación de la Procuraduría no estaba autorizado, toda vez que el documento que en principio autorizaba estaba condicionado. Ahora, ayer vecinos estaban denunciando que las autoridades de Benito Juárez están haciendo obras para ampliar el paso vehicular de Mítica hacia el eje sobre Mayorazgo. Entonces, sí, ya está ahí la denuncia puesta. A ver, nosotros en Mítica tenemos desde el 2016 una primera queja, cuando empezaron la primera parte de los edificios. Se han agregado 2 quejas más este año. Como ustedes saben, los procesos para investigación de la comisión no permiten exactamente tener la capacidad para hacer las clausuras o atender de manera inmediata la solicitud. De eso se trata, y ese es un ejemplo bueno de por qué es importante que a raíz de lo que estamos platicando de trabajo conjunto vayamos hacia procesos de justicia restaurativa. Si eso hubiera estado en un supuesto, si ese mecanismo hubiera estado
hace 3 años, ¿no? Quizá, no es seguro, quizá hubiésemos podido avanzar en muchas herramientas territoriales, de mesas, de trabajo, y además que no se hubiera quizá llegado a lo que llegamos ahorita después de 2 años, ¿no? Todo eso no hubiera, pero sí es un elemento importante de desarrollo y que creo que eso es lo que hay que enfocar en términos de herramienta. No la teníamos, no la tenía la PAOT, no la tenía tampoco en términos de planteamiento ya en constitucional la comisión, y creo que en eso podemos amarrar muchas cosas que permitan avanzar en esa parte, ¿no? Presidenta, de las 3 quejas que tienen desde que se inició este proceso contra Mítica, ¿por qué motivos son? Es igual, las de este año son tala de árbol, la de básicamente en términos de agua también, porque ya había estado habiendo problemas. Reiteradamente desde la 2016 los vecinos del pueblo han estado aquí presentes y nosotros hemos acompañado básicamente en lo que lo compete a la comisión alrededor de esto. Pero si ustedes se acuerdan, yo ahorita platicaba con la procuradora, nosotros tenemos eso documentado en el informe de crecimiento urbano que dimos a conocer el año pasado y que de hecho trae el caso de Mítica. Y bueno, dentro de este programa, de esta firma de colaboración que van a hacer, ¿cómo van a trabajar? ¿Podrían trabajar en este caso de Mítica? Vamos a trabajar, de entrada ya estamos rumbo a una primera mesa en donde vamos a revisar lo que tenemos ahorita pendiente y que nos compete. Entonces seguramente va a estar Mítica entre otros. Bueno fuera que nada más fuera Mítica. Hola, buenos días. Lorena Sánchez de Canal Judicial. Quisiera preguntarles en términos de justicia restaurativa, ¿cuáles serían algunas medidas que pudieran establecerse a las víctimas de violación a un medio ambiente sano, en este caso por temas de contaminación y que prácticamente pues toda la ciudadanía de aquí de la Ciudad de México está afectada por esta situación? Ok, cuando hablamos en este marco hablamos básicamente de lo que es el conjunto del marco de reparación integral, ¿no? Entonces, en un caso como este, tendría que ver no nada más con la indemnización, digamos, abstracta, sino también con elementos que permitan restaurar, por ejemplo, la atención a su salud, ¿no? La atención a la que ha causado, no nada más en términos físicos, sino psicosociales, todo lo que está implicado. Por darte un ejemplo, en una cosa como Mítica, ¿no? Estamos hablando de que hay familias enteras que han dedicado y dejado su trabajo y haciendo cosas por estar en esta parte. Eso tendría que contabilizarse, ¿no? Y en esos términos estar en los procesos de reparación integral, ¿no? En esa lógica van, digamos, estas reparaciones. Digo, creo que hablar de reparación del daño cuando estamos hablando de que el bien jurídico tutelado es el medio ambiente siempre es complejo, ¿no? Pero lo que se busca precisamente con la reparación del daño es que podamos regresar las cosas al estado anterior en que se encontraban antes de la afectación. En términos de contaminación atmosférica, pues es un tema complicado, pero la misma ley o el mismo marco jurídico tendría que establecer los casos en que no se pueda regresar al estado anterior, las medidas de compensación que tendrían que llevarse a cabo y cumplimentarse por parte del infractor. Y de esta forma se tendría que venir primero alguien a poner una queja aquí ante CDHDF o ante la Procuraduría para que se pudiera pues trabajar en casos ante otra autoridad. Yo creo que ahí en eso la ley vamos a plantear que podrían ser concurrentes, ¿no? Eso es por donde vamos a empezar a trabajar sobre ello. Estamos dando como puntos, pero desde el primer saque tendríamos que ser concurrentes en algunos casos, dependiendo de lo que nosotros mismos definamos en cuáles, pero eso nos dará muchísima fuerza, ¿no? Es importante destacar lo que destacaba la procuradora, es decir, el APAOT tiene y está ya, digamos, reconocida interés en términos de defensoría de derechos, interés público en eso, y entonces nuestra fuerza y nuestra lanza es natural. Yo quiero reiterar la pregunta porque no me la respondió, me respondió con otra cosa. De manera concreta, ¿qué le van a pedir a Mítica o a la empresa que taló los árboles que restituya el medio ambiente? La denuncia penal que presentamos a las sanciones penales son muy puntuales y establece que tiene
que cubrir un total de 2,000 veces el ingreso diario de la empresa. Ese es el monto que tendría que pagar Mítica por el daño ocasionado. Se lo reitero, esa es una cuestión legal. Usted habló de una justicia restaurativa. ¿Cuántos árboles Es tendría que plantar Mítica para resarcir el daño ambiental? Que ahora que ya tienen este marco, que ya son más fuertes, que ya tienen toda esta capacidad, pueden pedirle a Mítica que restituya. No, es que creo que son dos temas completamente diferentes. De lo que hemos estado hablando aquí de la justicia restaurativa es una política que hoy por hoy no existe en la Ciudad de México, y parte del convenio de colaboración que hoy estamos firmando es precisamente para poder impulsar de manera conjunta esta política. Ahora existe, o sea, si de lo que estás hablando es de restitución, sí existe una norma que establece el arbolado que debe ser restituido por esta violación, que no sé si tenemos por ahí el número de cuánto es el arbolado que se tiene que restituir, pero en cuanto a justicia… Las leyes no son retroactivas, pero no sería un buen caso para empezar a aplicar esta política restaurativa que a partir de hoy… Es que no existe el marco jurídico, o sea, no existe en el marco jurídico de la ciudad qué es daño ambiental, quién es el responsable, cómo se repara, en qué términos, cuáles son los plazos, o sea, toda esta regulación, y que es justo de lo que hablamos, el andamiaje jurídico que se requiere para poder efectivamente llevar a cabo una reparación del daño, hoy por hoy no existe en la ciudad. Está a nivel federal con una ley de responsabilidad ambiental, pero no aplica para los delitos locales. Entonces, eso es precisamente lo que estamos proponiendo el día de hoy aquí. Procuradora, usted dice que son 2,000 veces en los ingresos diarios que tenga la empresa. ¿Cuánto más o menos significaría? ¿Tiene ustedes cuantificado? No tenemos información puntual de cuáles son los ingresos de la empresa. Pues eso es algo que se tendría que definir precisamente en el procedimiento de la denuncia penal que presentó la PAOT. Pero parece que a la empresa no le importa si le cobran más, si la multan y demás pagan, y ellos quieren seguir con su obra. ¿Con eso sería suficiente? Pues yo creo que depende de los montos de los que estemos hablando, ¿no? No estamos hablando de una sanción administrativa, que los montos son mucho menores. Aquí sí estamos hablando de una suma muy importante. ¿Sería el primer caso que se le sanciona a una empresa o una… Por un tema ambiental, sí, aquí en la Ciudad de México sí. Y bueno, ¿en qué estado se encuentra? Pues está en integración ahorita la… Le otorgamos la palabra a la última persona. Gracias, Selene Velasco de Reforma. Tengo dos cuestiones. ¿Este convenio de qué manera trataría o abordaría dos cosas? La primera es el daño ambiental en zonas naturales protegidas, y que también es parte, creo, de un derecho a la salud de los ciudadanos, aunque estén en zonas alejadas, y que de pronto no hay un señalamiento directo, como en este caso, contra las empresas, ¿no? Contra gente que tala, contra gente que explota manantiales. ¿Qué tiene que ver este convenio o cómo lo abordaría? Y la otra, también cómo estarían pensando, o si se aborda esta cuestión de que algunos ciudadanos pues infringen las leyes, por ejemplo, al colocar ciertas bardas o vallas o cerrar calles o oponerse a construcciones, argumentando seguridad para ellos y argumentando que las autoridades no les dan un derecho a la salud, un derecho a la vivienda, un derecho a la seguridad. ¿De qué manera estaría abordando este convenio en estas dos cuestiones? Gracias. ¿Podrías repetir la primera pregunta? Perdón, Sí, por que ejemplo, en áreas naturales protegidas. Con este convenio acerca de los daños que se ejercen en contra de zonas naturales protegidas, que bueno, no hay un señalamiento directo en contra de una persona en específico, ¿no? Cuando talan, cuando explotan manantiales. ¿Qué se hace con esto? Porque pues al final creo que es una violación al derecho a la salud de toda la ciudadanía, porque viene desde de mantos acuíferos, de zonas boscosas, que bueno, son muy importantes para el ambiente de la ciudad. ¿Tienen algo establecido con este convenio? Digo, esto, como comentamos, esto sería parte de la justicia restaurativa, y esto tendrá que definirse en el marco legal correspondiente, pero definitivamente para poder exigir la reparación del daño necesitamos un responsable que esté perfectamente identificado para poder exigir esta reparación del daño.
Y en estos casos que nada más se ha dicho, en autoridades anteriores incluso, pues que sí está mal porque daña a los ciudadanos el que haya tala, el que haya explotaciones, pero no tenemos a quién inculpar. Y entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Se queda impune? Pues digo, con justicia restaurativa o sin justicia restaurativa, sin tener un responsable, es complicado sancionar a alguien que no tenemos identificado. Digo, creo que en una muy buena parte de los casos sí se tiene identificado quién comete el ilícito y es con esa persona a quien estaríamos exigiendo esta reparación del daño. ¿O cómo se haría para evitar más daño ambiental? Porque no solo son los árboles de mítica, aquí vimos claramente, porque es zona urbana, pero a diario se talan cientos de árboles en la Ciénaga Cusco, en Magdalena Contreras, en Coajimalpa. Sí, yo creo que esta política de justicia restaurativa tiene que ir acompañada de una política muy clara también en términos de asentamientos humanos, en suelo de conservación, en áreas naturales protegidas, que es algo que pues, en administraciones pasadas no hemos visto muy claro en esta ciudad. Creo que hoy por hoy tenemos las comisiones que están conformadas por distintas autoridades en cada una de las alcaldías que cuentan con suelo de conservación, comisiones para la atención de asentamientos humanos irregulares y que precisamente tienen el objeto de definir el tratamiento que se le va a dar a los asentamientos irregulares identificados pues, en todas estas zonas, ¿no? Pero me parece que justo esta problemática de la que hablas pues tiene que ir acompañada, tiene que tener una política muy clara en ese sentido de atención de la problemática que se da en estas zonas. A ver, como parece, es evidente, pero a veces no se invisibiliza cuando hablamos de estos temas, cruzamos transversalmente una problemática que toca muchísimos puntos de la ciudad, ¿no? Es decir, ordenamiento territorial, medio ambiente, y eso está hablando de la vida misma, no nada más del crecimiento anterior, la manera que se dio, sino cómo vemos hacia adelante igual la ciudad, ¿no? Entonces, digamos, es comprensible que como que caiga la ciudad encima ante cómo articulamos y cómo fortalecemos las instituciones ante las dimensiones del problema. Lo primero es como acotar, es decir, nosotros vamos reconociendo nuestras debilidades y nuestras fortalezas y nuestro nuevo marco, de las atribuciones que nos da la Constitución hoy y los nuevos marcos que nos rigen para avanzar más en lo que ya tradicionalmente hacíamos, pero sobre todo en qué podemos hacer más. Y eso vamos a lo que hemos intentado explicar, que es cómo construimos este marco de justicia restaurativa que no nos lleve a 3 años y a que después de 3 años no nada más ya no se pueda ir para atrás, sino que no se repare el daño, no se haga absolutamente nada y se siga avanzando al margen básicamente de la ley, ¿no? Y eso va para zonas urbanas protegidas, pero también para el desarrollo general de la ciudad. Entonces, eso primero es como el concepto de acotar. Y voy a tu segunda pregunta, es saber cuál es la posición en ese caso. La posición es exactamente que a través, si nosotros logramos, no, aquí estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de ordenamiento territorial, pero también estaríamos hablando de toda la gama de derechos de la ciudad. ¿A qué vamos con restitución, con justicia restaurativa? Básicamente evitar lo que tú estás diciendo en muchísimos ejemplos. No le compete al ciudadano ser quien defienda y esté parando las calles y esté diciendo, sino compete al Estado. Y entonces es el Estado quien tendría la obligación de no tener que permitir o que los ciudadanos sean que por propia mano estén asegurando que no derriben el árbol o que no le construyan donde no deben de construirle o que vea y tenga que luchar por su integridad física y su vida más o menos segura. Entonces, lo que se trata de esto, entre otros elementos, es nosotros ya tendríamos elementos, pero que son investigaciones que finalmente luego no llegan a las propias víctimas, ¿no? En términos de cómo señalar la omisión, demandar y proceder en términos legales, pero necesitamos cosas que finalmente actúen de manera más inmediata y más cercana y además que reparen, ¿no?
reparen y tengan una lógica exactamente de reconocer que hubo una omisión y que tenemos que actuar de manera directa. De eso se trata, no de, básicamente de que cómo caminamos a través de esto para que estas situaciones no sucedan y se repliquen. No, la ciudad no requiere, no tendría por qué tener mantas en sus calles diciendo que se protegen a sí mismos de la delincuencia, por ejemplo, ¿no? O no tendría ahorita que estar señalando y haciendo un grupo vecinal para que no derrumben los árboles de los pocos que tienen en su colonia, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que avanzaríamos construyendo un marco legal, una normativa y una alianza que nos permita defender muy en territorio, muy cercanos exactamente a estas víctimas y que como Estado responder a lo que nos es de obligación. Por último, mencionaban que están iniciando mesas de diálogo con respecto a este convenio. ¿Los resultados tienen algún estimado de cuándo? Vamos a empezar ya, esto lo acabamos, es decir, estamos como en las primeras reuniones, tuvimos ya reuniones para lo que es el convenio marco, pero ya operativamente estamos esperando que la semana que entra empecemos las mesas. ¿Eso se aplicaría, por ejemplo, para la Procuraduría, no sé, en algún apartado de la ley en el que ahora sí se tenga como un referente de los derechos humanos sobre las construcciones? Es decir, creo que ahorita es más fácil derribar árboles y luego pagar que planear, por ejemplo, un proyecto de construcción que integre a la naturaleza. ¿Esto haría un cambio realmente de este tipo? ¿No se ha establecido o se va a analizar? Bueno, yo creo que esto que comentas es parte de lo que se tiene que abordar ahora a través del Instituto de Planeación y con el proceso de planeación que se avecina en la ciudad, que es precisamente el objetivo de estos instrumentos de ordenamiento territorial y de ordenamiento ecológico, que hoy por hoy son instrumentos que no se hablan, que no se tocan en ningún momento, y creo que uno de los grandes retos es precisamente esto que comentas en este proceso de planeación. Y por otro lado, en cuanto al actuar de la Procuraduría, si bien es cierto que una vez que iniciamos una investigación, ya sea de oficio o por denuncia, las resoluciones van encaminadas precisamente a que las autoridades competentes para iniciar un procedimiento administrativo de inspección y vigilancia y que tengan atribuciones para sancionar, lo hagan. Pero por supuesto que también en esta administración que inicia en la Procuraduría estamos enfocando y canalizando los esfuerzos también a la parte preventiva, y en este sentido queremos informar y sentarnos con los desarrolladores para hacerles de su conocimiento, que obviamente muchos de ellos ya lo saben, y las irregularidades que se han cometido en los años anteriores se deben a otro tipo de razones, pero queremos tener un acercamiento con ellos para informarles de las obligaciones que tienen y pues bueno, que sepan que de no cumplir con estas obligaciones la Procuraduría pues va a actuar con toda la fuerza de la ley en este marco de justicia restaurativa que podamos tener en un futuro, y pues con este tipo de acciones jurídicas como las denuncias penales para exigir la responsabilidad penal de la empresa.